Bienvenidos a Libertarian School. Soy Marina Villagetti, la conductora de este programa. En este segmento vamos a tratar la salud y el liberalismo. Para ello contamos con la presencia de Juan Guglielmone, que es médico cirujano cardiovascular. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias por la invitación. Me resultó muy interesante la invitación porque durante todo este tiempo estuvimos hablando durante estos últimos años, se estuvo hablando mucho desde la libertad, enfocándose en temas que tenían que ver con la economía, temas que tienen que ver con la política, con la seguridad, con un montón de temas de la sociedad, pero no he encontrado todavía, o por lo menos yo no vi que nos hayamos de alguna forma preguntado si la libertad tiene algo para ofrecerle a la salud. Bien, entonces, ¿puede el liberalismo mejorar la salud? Por supuesto que sí. Bien. Sin lugar a dudas que puede. Sin lugar a dudas que puede. Yo lo que de alguna forma quiero resaltar primero que nada es desterrar de alguna forma la idea que se ha intentado inculcar desde las campañas políticas, en la cual parece que los libertarios o el liberalismo están en contra de la salud. ¿Sí? Lo cual me parece súper importante porque la definición misma de los liberales, la que Milei tantas veces menciona, habla sobre defender el derecho a la vida. ¿Sí? Entonces nadie que defiende el derecho a la vida puede estar en contra de la salud. Es incompatible la definición con estar en contra. ¿Sí? Entonces, digamos, primero que nada, o antes de empezar a hablar sobre esto, quería resaltar el tema y quería también de alguna forma que esta charla, independientemente de lo profundo o no que pueda llegar a ser, porque es un tema bastante complejo, que no es fácil de abordar en una sola charla, que para los mismos médicos resulta complejo, porque el sistema es muy complejo, que de alguna forma se instale la necesidad de que las personas civiles, los comunes, empecemos a hablar sobre los que somos libertarios o los que nos consideramos libertarios, qué le podemos aportar al sistema de salud para hacerlo mejor, no para destruirlo, sino para hacerlo mejor. Con más razón es importantísimo que hoy estés acá. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, habiendo de alguna manera hablado sobre esto, me parece más importante empezar a tomar un poco la noción de cómo es el sistema de salud en el cual estamos en la Argentina, ¿sí? Que es un sistema que está formado por otros sistemas, ¿sí? Es un sistema muy complejo, grande, que está formado por un sistema público, un sistema que tiene que ver con la seguridad social, que son las obras sociales, y un sistema privado. Esos tres sistemas a la vez tienen sus sistemas adentro. ¿Sí? Bien. Entonces es un sistema muy complejo que está bastante mal articulado, que es el problema más grande que tiene, a diferencia de lo que mucha gente cree que es un problema de plata. ¿Sí? No es que el sistema de salud argentino le falte plata. ¿Sí? Si nosotros lo comparamos con otros sistemas de salud del mundo, en una escala de 195 países, nosotros estamos en el puesto 45. Bien. O sea que ni siquiera estamos en la mitad, estamos por encima de la mitad. Entonces, si queremos mejorar el sistema, en principio lo que tenemos que hacer es organizarlo y no inyectarle más plata. ¿Sí? Porque si nosotros intentamos inyectarle más plata al sistema de por sí, a un sistema que funciona mal, lo que vamos a hacer es agrandarle el problema. Bien. Hay como, a ver si entiendo, hay como una mala redistribución o hay muchas fugas. Sí, más que fugas, es como que todos estos subsistemas no están de una forma entrelazados y organizados. Bien. Entonces, eso termina haciendo que el sistema de salud en general no sea eficaz. Esto no es que lo digo yo porque sí. Sí. Se demuestra en indicadores que tienen que ver con la mortalidad infantil, con la mortalidad materna, con la demora de los turnos, con la falta de satisfacción de las personas con la salud. ¿Sí? Esto se mide
¿sí? Y está demostrado de que nuestro sistema no es del todo, digamos, eficiente. No es el peor sistema del mundo, y por eso es que a mí lo que me interesa es hablar desde un lugar en el cual yo no estoy criticando el sistema que tenemos, sino que estoy diciendo que el liberalismo lo puede hacer mejor. Interesante. Eso me parece que es algo que está bueno saber, que no partimos de una base cero, sino que partimos de una base que tiene sus cosas buenas, obviamente tiene sus cosas malas, y que nosotros lo que tenemos que hacer es fomentar las cosas buenas y de alguna manera intentar mitigar las cosas malas, ¿sí? Dentro de este sistema que habíamos hablado, bueno, está la parte pública, lo que tiene que ver con las obras sociales y la parte privada, ¿sí? Y dentro de cada uno de esos sistemas hay como subsistemas más, ¿sí? Bien. Entonces, de alguna manera, ¿cuál es el rol del Estado que tiene que tener con esto? ¿O cómo el Estado puede de alguna forma beneficiarlo? Digamos, haciendo que esas partes se articulen de una forma mejor, ¿sí? Y haciendo que el sistema sea más eficiente. Entonces, quizás el Estado debería intervenir menos como, de alguna manera, proveedor de salud, e intervenir más como un regulador, mal dicho, porque en realidad la idea no es que regule, sino que desregule para simplificarle las cosas a la gente, ¿sí? La idea creo que digamos, si bien la palabra burocracia, a ver. Exactamente, si bien la palabra que yo le pongo viene a ser regulación del Estado, de alguna manera es que el Estado quite las trabas que hacen que la gente pueda acceder a la salud y a la cobertura de la salud. Y a ciertos monopolios que hay adentro de la salud, ¿sí? Justamente en una charla que escuché antes están hablando un poco sobre monopolios y eso, y bueno, dentro de la salud también existen monopolios y existen un montón de trabas que hacen que el sistema sea complejo para mucha gente, ¿sí? Perfecto. De ninguna manera se intenta con esto privatizar la salud, que es una de las primeras chicanas que se escucha cuando se habla sobre liberalismo y sobre salud. No se intenta privatizar a la salud, ni tampoco se intenta destruir los hospitales, ni vender los hospitales públicos, ni hacerlos privados, ni nada por el estilo. Jamás digamos, se mencionó, digamos, eso. Eso lo han mencionado o lo han dicho las personas que querían hacer una campaña sucia contra los libertarios. Pero los libertarios no lo han dicho ni lo han dado a entender tampoco, ¿sí? Bien, puede ser que en los hospitales de hecho haya maquinarias de mayor complejidad que en otros que son privados. Puede ser. El tema, No sé si esto se da digamos, en los escala hospitales, nacional. claro, los hospitales, si nosotros nos ponemos digamos, a hablar de qué son los hospitales, bueno, tenemos una gama muy amplia de hospitales que son desde hospitales históricos, antiguos, que hasta se inundan, ¿sí? Hasta hospitales nuevos que tienen una gran complejidad y inclusive algunos de esos hospitales pertenecen al Estado Nacional, otros a las provincias, otros a los municipios, ¿sí? Y hay un sistema de hospitales que es en particular el que a mí, digamos, me interesa más, que son sistemas que de alguna manera los hospitales digamos, si bien reciben fondos del Estado, se autogerencian, ¿sí? O se autogestionan, ¿sí? Y esos hospitales a la vez interaccionan o tienen convenios con los privados. Que eso es lo que me parece lo más lógico, digamos, que puede pasar. Que lo mejor del sistema público, ¿sí?, se fusione con lo mejor del sistema privado, para ofrecerle a los pacientes o a la gente lo mejor de cada uno. Entiendo. Perfectamente pueden coexistir los dos, ¿sí? No hace falta que deje de existir uno para que el otro, digamos, exista. De hecho, coexisten hoy en día, ¿sí? Inclusive, una de las herramientas que justo le estaba charlando hace digamos, un rato, que se ha mencionado para otros ámbitos, son el tema de los cheques o los vouchers de salud.
para la salud pública. Se podría usar perfectamente. Por ejemplo, vos tenés que hacerte una tomografía, por darte un ejemplo, y entonces el Estado te da un cheque, por ponerle, digamos, un nombre, o un ticket, o un turno, y vos elegís a dónde vas a usar ese turno. Si querés, vas a un hospital público. Si sos un amante y un defensor de los hospitales públicos y te sentís cómodo ahí, vas y lo haces ahí. Ahora, si a vos te pasa que te encontrás con un efector que no es público, sino que es privado, que hace un convenio con el sistema público, ¿sí? Y te brinda una solución que a vos te sirve más porque es más rápida, entonces ahí empezamos a solucionar los problemas de la gente, de la salud, haciendo que los dos sistemas se fusionen, ¿sí? Hay un problema que dijiste anteriormente, el tema de la demora en entregas de turnos. Exactamente. Eso es fatal también. Bueno, entonces, al proponer esto, con eso se agilizaría muchísimo. Por otro lado, también la intervención del Estado, que yo te decía regular, tiene que ver un poco con que yo creo que en algún punto el Estado tiene que empezar a, de alguna manera, auditar los hospitales públicos. ¿Sí? Me parece que es algo fundamental. Auditarlo no solamente en cuestiones que tienen que ver con las partidas presupuestarias que se asignan, para qué se usan y cómo se usan, sino en los indicadores de salud que los hospitales le brindan a la gente. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de mortalidad que tienen por ciertas cirugías? ¿Sí? O, no sé, por ejemplo, ¿cuál es la demora que tienen para turnos? Vos vas a sacar, digamos, un turno porque necesitas que te vea un médico por la patología que sea. Bueno, ¿cuánto tarda? Si el Estado, como este ente regulador, pudiera hacer estas auditorías y a la vez que esas auditorías sean públicas, porque en definitiva los hospitales públicos se pagan con la plata que pagan los contribuyentes. Sí. ¿Sí? Entonces creo que tenemos derecho a saber cuál es el resultado de eso que estamos pagando. Totalmente. ¿Sí? Sí. Entonces, de esa manera poder empezar a, digamos, saber si los hospitales cumplen realmente con lo que nosotros como sociedad le demandamos o no. Inclusive hasta, yo ni siquiera quisiera caer en los que no cumplen. Me gustaría hacer foco en los que cumplen y que cumplen bien y ponerlos como, digamos, ejemplos y como metas para los otros. Para los que por distintas dificultades no han estado cumpliendo de una manera correcta con la asignación de turnos, con que no tengan infecciones hospitalarias, con que cumplan con las normas edilicias mínimas y necesarias. ¿Sí? ¿Cuántas veces vimos hospitales que se inundan? Sí, no me queda claro si eran hospitales de provincia, de nación o, bueno, municipales, pero he visto, sí, haciendo un repaso. Hay de todo. Es impresionante, sí, me acuerdo, un montón de imágenes, un montón de videos donde estaban los hospitales totalmente inundados. Exactamente. Entonces, si un hospital se inunda, mi pregunta es, ¿qué tipo de salud le puede brindar? Independientemente de lo bueno que sean los médicos que tengas o de lo bueno que sea, digamos, también la tecnología o si tenés 10 tomógrafos. ¿Sí? Hay que empezar a revisar eso y, bueno, ver si los hospitales realmente están en condiciones de brindar salud pública o no. Yo personalmente creo que hay un montón que sí. ¿Sí? Y yo no estoy en contra de la salud pública, para nada. Para nada. De hecho, creo que la salud pública le ha dado muchas cosas muy buenas al país y que tiene muchas cosas más para darle todavía. Creo que la salud pública, en el buen sentido de la palabra, todavía no ha sido explotada lo suficiente. Puede dar mucho más de las cosas buenas que da. Y creo que los privados también. Pero para eso necesitamos un Estado que de alguna manera articule eso y que se ofrezca más como un ente regulador eficaz que como un ente proveedor de salud. ¿Sí? En este subsistema que yo te contaba, si vos digamos, te pones a ver, nosotros estamos pagando la salud un montón de veces y por eso está mal administrado. ¿Por qué? Porque estás pagando la salud con tus impuestos, la salud pública. Sí. No quiero ni caer encima si te pones a ver que pagas impuestos municipales,
impuestos provinciales, impuestos nacionales. Después, a la vez, con el trabajo que tenés, pagás la obra social, Sí. ¿sí? La seguridad social. Después, a la vez, mucha gente paga la prepaga. Ujú. Y sumado a eso, terminás pagando de bolsillo un montón de cosas. Entonces, la misma persona en el mismo sistema de salud pagó 4 veces. ¿Sí? Si nosotros pudiéramos articular eso, por eso te digo que no es un problema de plata. ¿Sí? No es que a la salud le falta plata. En realidad se recauda de todas las maneras posibles y habidas. Exactamente. Sí. Sino que yo creo que en principio el primer paso sería hacerla más eficiente, ¿sí? Y en el segundo paso, bueno, si le hace falta más plata, yo no tengo la menor duda que nadie va a dudar en poner plata en salud. Pero para eso primero hagámosla más eficiente para que digamos, ponerle más plata no sea agrandar el problema. En cuanto a las auditorías, ¿qué más sería posible para ver o revisar algo que esté funcionando mal? Sí, Que vos veas. yo de alguna manera le puse nombre de digamos, auditoría, pero creo que también es importante publicar los resultados que los sistemas de salud, digamos, le dan a la gente, ¿sí? Porque la auditoría tiende a ser más casi como una cuestión que tiene que ver con un sistema financiero o a veces se asocia con el presentismo o con otras cosas, pero yo quisiera saber realmente digamos, si un hospital público es eficiente en cuanto a las tasas de salud y enfermedad, ¿sí? Si resuelve los problemas de salud, y las auditorías que tienen que ver con la gestión de los pacientes, ¿sí? Por ejemplo, lo de los turnos. ¿Cuánto tardan para dar un turno? ¿Cuál es el sistema de turnos que tienen? Porque, por ejemplo, si vos tenés, no es lo mismo que vos tengas que ir a sacar un turno personalmente, presencialmente, hacer una cola, a que lo puedas, digamos, hacer, por ejemplo, por internet, Sí, desde tu celular. sí, eso es muy bueno, sí. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, si nosotros nos ponemos a revisarlo, bueno, lo podemos implementar y se puede llegar a hacer hasta un sistema mixto en el cual vos puedas optar por ir a sacar el turno presencial, ¿sí? O hacerlo a través de tu celular. ¿Sí? Muy bien. Y después también, bueno, eso tiene que ver con la gestión y también tiene que ver con los resultados que se brinda a través de las propuestas que los hospitales dan, ¿sí? Al intervenir el Estado dentro de esta cierta conexión para que esto se funcione y aún así funcione mejor, ¿no crees que se genera menor competencia quizás o es positivo? No, justamente lo que yo creo es que de alguna manera hay que quitar ciertas trabas o ciertas regulaciones, ¿sí? Para que se genere más competencia todavía, ¿sí? Que se genere competencia. Y de esa forma se pueda mejorar más, o sea, digamos, todavía. La competencia no tiene por qué perjudicar a la salud, todo lo contrario, la va a hacer mejor todavía, ¿sí? Porque en definitiva los pacientes, se puede llamar, digamos, pacientes o usuarios del sistema de salud o enfermos, depende de la condición de cada uno. Si hay competencia y ellos pueden, digamos, elegir, no son tontos, ¿sí? Van a ir a elegir al que más soluciones le dé, ¿sí? Entonces eso hay que fomentarlo, ¿sí? Y usar los que más soluciones dan como el ejemplo a seguir. Perfecto. Hay cierta concepción desde muchas personas, los comentarios que uno escucha, que el médico que está dentro de un hospital no es el mismo que cuando está en su consultorio privado. Que hay como en lo privado te atienden mejor, esto lo dicen muchos, ¿no? Te atienden mejor que en lo público, te prestan más atención en lo privado y no en lo público. ¿Por qué crees que se da esto? Eso puede pasar, ¿sí? Se habla mucho sobre eso, puede pasar y yo pienso que se da básicamente por los incentivos, que es un tema en el cual también el Estado tiene que ver
cómo lo podemos implementar para mejorarlo. ¿Cuáles son los incentivos que tienen los médicos, los prestadores de salud, los hospitales o todos los efectores? ¿Sí? Si vos vas si vas a un hospital público y en ese hospital a las personas, a la gente en general, se le paga simplemente por el horario que cumple, tiene el incentivo en cumplir el horario. ¿Sí? Si se le paga por la prestación que da o por la calidad de prestación que da, bueno, va a tener el incentivo en dar una prestación de mayor calidad. Justamente entonces, en un ámbito, digamos, en su consultorio privado, te atiende mejor quizás porque, o te presta más atención porque está compitiendo con otros profesionales. ¿Tiene puesto el incentivo en eso? En lo público, por eso siempre voy a lo mismo, ¿no? En lo público es como que se genera un relajismo absoluto porque total uno va a cumplir el horario. Entonces vuelvo otra vez con el tema de la competencia, cómo se puede, digamos, juntar todo esto habiendo intervención estatal y, digamos, que el Estado siga intrometiéndose en lo público, siga teniendo la salud pública. ¿Cómo podemos llegar a generar esta competencia? Sí, ya hoy en día el profesional, te estoy llevando a un ejemplo muy básico, ¿no? Sí. El profesional te atiende con mayor calidad o más detenimiento si vas al consultorio privado y no a lo público. Vuelvo otra vez que lo público tiene cierta falencia. Seguramente, digamos, porque está el Estado ahí. Todos los sistemas de salud de todo el mundo tienen falencias, ¿sí? No existe un sistema perfecto. De hecho, lo que los liberales le pueden ofrecer a la salud tampoco va a ser perfecto. ¿Sí? No existe sistema perfecto, digamos, nunca. Inclusive los sistemas ni siquiera son fijos, se van moldeando o adaptando a las necesidades que van surgiendo, ¿sí? Entonces, quizás lo que habría que hacer en estos casos de los hospitales públicos es cambiar el sistema en el cual los médicos o el personal en general se les paga. Que no solamente se les pague por las horas que cumplen, sino que reciban un incentivo por la atención que dan. ¿Sí? Por eso es tan importante los indicadores. Claro, ¿hay algún sistema donde las personas que van al hospital que usan el servicio califiquen? No existe. No existe. Yo por lo menos sería algo muy bueno, por lo menos no conozco. Que yo como paciente vaya y califique a mi profesional. Entonces, yo eso, digamos, digamos, en general no lo conozco, pero podría ser. Y si vos te pones a pensar esto, ¿no es cierto? Vos vas a un hospital donde hay 10 médicos, ¿sí? Que están haciendo consultorio. Y se les paga por 6 horas cada uno. Y bueno, va a estar aquel médico que tiene la vocación y que le encanta y el entusiasmo, todo, y en esas 6 horas capaz que te ve 100 pacientes y le mete y trata de ver todo. Pero también va a estar aquel que dice, mira, a mí me van a pagar lo mismo si yo voy a estar 6 horas atendiendo o 6 horas atendiendo poco. Entonces, nuevamente, es un problema que tiene que ver con cuál es el incentivo que se pone, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el incentivo, la motivación? ¿Sí? Y también con cuestiones personales, ¿sí? Hay otra de las cosas que he visto, que en los hospitales públicos, un hospital nacional, quizás el paciente tenía que ser atendido por uno, viste que hacen los recorridos, no sé muy bien cómo funciona, pero hacen los recorridos, pasan y le tiraban la pelota al siguiente. Bueno, después fulanito lo ve y el fulanito, bueno, después fulanito lo ve y así terminó la persona. Bueno, muchas veces esas cosas pasan porque no hay una coordinación. O sea, muchas veces hay médicos de guardia, sí, que hacen guardia 12 horas, 24 horas o lo que haga falta. Pero a la vez es importante que exista una coordinación porque ese médico que llega, recibe un paciente, le brindan la atención y después se va y llega otro médico que quizás vuelve a iniciar el mismo proceso, ¿sí? Entonces tiene que haber un médico coordinador que articule, digamos, todo eso, ¿sí? De alguna manera, que articule la atención de todos esos días, para que la atención sea progresiva y el paciente vaya recibiendo todos los días lo que necesita de una forma, digamos, continua, ¿sí? Otro caso tengo de un paciente que fue trasladado por una cirugía de alta complejidad a otro hospital, o sea, de un hospital a otro, y cuando llega al otro hospital estaba con una neumonía
severa, terminó en sepsis, shock séptico, muerte. Y en realidad lo recibió, o sea, ese otro hospital lo recibe ya con una neumonía, no estaba preparado para una cirugía ese paciente. Entonces también hay como un problema de información entre hospitales. Sí, eso digamos, también pasa. Las derivaciones dentro de los hospitales públicos no son fáciles. No hay muchas veces un sistema que esté muy bien articulado para las derivaciones. Muchas veces terminan siendo hasta por WhatsApp, ¿sí? Porque un médico conoce a otro de otro hospital, entonces lo llama y dice, che, mirá, estoy trabajando tal día en tal lado y tengo un paciente que tiene esto y quería pedirte la derivación. Y bueno, uno muchas veces se centra en una patología y si tiene algo que es urgente, más, digamos, todavía, no, necesitas la cirugía. Bueno, después cuando llega te encontrás con que necesitaba la cirugía por la patología que tenía, pero tenía otras patologías más que no estaban en condiciones de hacerse la cirugía. Igual digo, por la falta de información que hay dentro de los hospitales públicos, la falta, y vos decís esto de WhatsApp, sí, pero hay muchas falencias que se deberían trabajar. Y justamente vuelvo que en lo privado se genera mayor competencia. Es muy bueno quizás esta idea de poder hacer una encuesta desde el paciente que va y hace uso de lo público hacia el profesional, y de esa manera y que haya algún otro estímulo, ¿no? Sí, que haya otro no incentivo. Solamente incentivo. Incentivo creo que es la palabra más digamos, adecuada. ¿Cuáles son los incentivos sí, bueno, obviamente, que los efectores de salud tienen para cumplir con su trabajo? ¿Sí? Eso más allá de que sea una vocación, la salud es un tema sumamente delicado y quienes estén ahí, por supuesto, aman su profesión. Sí, seguramente. Bien. Buenísimo. Así que bueno, ese es un tema muy, digamos, interesante. Y repasando un poquito la definición de los libertarios que tantas veces Milei mencionó y que habla sobre defender el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Bueno, de la vida ya hemos estado, digamos, hablando, que a todos nos interesa la salud y que nadie va a estar en contra. La propiedad, quizás en este sentido, tiene que ver con el dinero que nosotros, digamos, tenemos y que disponemos para, digamos, la salud. Pero hay una parte que me interesa hablarle en particular que tiene que ver con la libertad. Si realmente tenemos la libertad de elegir cómo y dónde nos atendemos o no. Y en esto hay, dentro de este sistema de salud digamos, que estábamos charlando, yo te mencioné las obras sociales. Sí. ¿Sí? Hay un tema elegido ahí, por lo menos para mí, que hay muchas obras sociales en las cuales los empleados son cautivos de las obras sociales. Entonces, vos estás obligado por ley a parte de tu sueldo destinarlo a una obra social de la cual no te puedes desentender. A ver, no me parece mal que de tu sueldo destines plata para la salud. De hecho, me parece perfecto. ¿Sí? No estoy en contra de eso. Pero no puede ser que alguien, ¿sí?, te obligue a que vos esa plata sí o sí la tengas que depositar en una obra social de la cual vos quizás no querés formar parte. Yo creo que vamos camino a que es el 3%, libertad. Que es el 3% sí. del sueldo que vos pagás y el 6% del sueldo que el empleador paga. Sí. A lo cual se suma el 1,5% por cada familiar que vos tenés. ¿Sí? Entonces es mucha plata. Si vos sos cautivo de eso, me parece que eso no tiene que ver con la libertad. Me parece que la libertad tiene que ir por ese lado, ¿sí?, a ese sistema de regularlo. Por eso yo te decía, el Estado como ente regulador en realidad es el Estado como ente desregulador. ¿Sí? Desregular eso, ¿para qué? Para que las personas sigan digamos, haciendo los aportes para la salud, pero que puedan decir, no, a ver, yo si bien estoy en este momento trabajando para los empleados del vaso de agua, no quiero aportar más a la obra social de los empleados del vaso de agua, quiero empezar a aportar a la obra social de la lapicera, porque me parece que es mejor. Porque la competencia hizo que vos elijas, digamos, al que mejor funciona. Es lo que te decía también antes. El usuario, el paciente o el enfermo no es tonto. Va a terminar eligiendo lo mejor. Todos sabemos qué es lo mejor para cada uno, o en definitiva, tenemos que tener la libertad de poder elegir
lo que queremos cada uno, y no que venga otra persona y nos obligue a poner plata en una obra social a la cual no queremos pertenecer. Y después, encima de eso, esa obra social, digamos, hay muchas de las cuales los afiliados son cautivos. ¿Qué significa esto? Que vos no podés derivar tu plata hacia otra obra social ni hacia una prepaga, ¿sí? Hay otras que no son de alguna forma cautivos. Hay otras que sí te permiten que vos derives a una prepaga. Pero a la vez, tienen convenios con ciertas prepagas, no con todas. Claro. Entonces vos tampoco después podés elegir a qué prepaga te querés adherir. En el caso que vos quieras adherirte, digamos, a una. Entonces, ahí hay que desregular también, ¿sí? De manera tal que digamos, se fomente una libre competencia entre todas las obras sociales, entre todas las prepagas y ¿por qué no?, entre las obras sociales y las prepagas. Yo tenía entendido eso exactamente, que algunas prepagas te absorben lo que vos aportás y... algunas no, muchísimas. No quiero dar casos, digamos, en particular, porque lamentablemente cuando uno empieza a hablar de estos temas, intenta hablar en general, y si caes en particular, digamos, en uno termina pareciendo que estás queriendo atacar a alguien en particular, ¿sí? Y en realidad esto no se trata digamos, de atacar a nadie, sino en fomentar un sistema que sea mejor, ¿sí? Seguramente. Pero hay muchas obras sociales de las cuales los afiliados, que tienen muchísimos afiliados, de los cuales los afiliados no se pueden desafiliar para afiliarse a otra, ¿sí? También tiempo atrás, no sé si ahora, tenías para renunciar a una obra social y pasarte a otra obra social, tenías que dejar pasar todo un año. También, esa es otra regulación que tienen otras, que tenés que esperar 12 meses para digamos, poder cambiarte. Sí. En esto es en lo que yo, digamos, lo que yo te decía, que el Estado de alguna manera tiene que regular, que en realidad es desregular, para que se pueda establecer una competencia. Y obviamente no tengo la menor duda que si pasa eso, va a haber obras sociales que van a desaparecer. Y va a haber prepagas que también. Lo cual, en contrapartida, va a significar que va a haber obras sociales que van a crecer y va a haber también prepagas que también van a crecer, ¿sí? Entonces no significa que vamos a destruir el sistema para ir a una cosa totalmente loca. Me lleva esto a una pregunta. ¿Habrá obras sociales fantasmas? Bueno, habría que definir un poco qué es una obra social fantasma, pero sí te puedo decir que conozco que hay obras, digamos, las obras sociales de alguna manera están vinculadas con un sindicato, ¿sí? Bien. Entonces, sí, existen casos en los cuales hay, suponete, yo te di antes, digamos, lo que era, hay de alguna manera una obra social de los empleados del Baso, ¿sí? Que empleados del Baso en la Argentina existen 400. Y afiliados a la obra social de los empleados del Baso existen 50.000. ¿Por qué? Porque esa obra social a la vez tiene un convenio con una prepaga que a muchos les interesa. Entonces se termina articulando todo un sistema ahí, ¿sí? En el cual, bueno, de alguna manera el Estado tendría que desregularlo, porque eso es algo que está articulado en beneficio de alguien. ¿Sí? Bueno, claramente. Obviamente se van a tocar intereses en esto, ¿sí? Sí. Hay muchos intereses, digamos, en esto. Y muchas veces la gran mayoría de la gente que habla sobre salud y que dice defender la salud, cuando uno empieza a entender, está defendiendo muchas veces intereses personales. Me interesaba, veamos, puntualmente, digamos, hablar sobre el tema de la desregulación y de lo que tiene que ver con cuál es el rol del Estado, ¿sí? No tanto como ese gigante, digamos, efector, sino que sea un poco más chico como efector y un poco más grande como regulador. Buenísimo. ¿Sí? Eso creo que sería lo mejor. Entonces el Estado no se tiene que desentender de la salud, ni de la salud pública, ni de la salud, digamos, para nada. Pero lo que sí tiene que hacer es brindarle a la salud las herramientas
para que la salud pueda funcionar mejor. O quizás quitarle las trabas que hacen que la salud no funcione bien. Desregulación, desburocratización, Ese es un desregulación. hecho fundamental que el Estado tiene que intervenir Sí, y que ya lo está haciendo. sí. ¿Sí? Por ejemplo, con el tema bueno, que fue un poco polémico, digamos, al principio, con el tema de hacer recetas digitales. Sí. Parecía que era una cosa terrible. Todo lo contrario, hoy en día con el celular todo el mundo hace digamos, todo. ¿Sí? Y dejen que coexistan, no hay problema. Que coexista la receta en papel que hemos usado toda la vida y la receta de una manera con el celular o digital. Ujú. ¿Sí? Inclusive, más todavía, podría existir un sistema en el cual el médico, desde su consultorio, te haga la receta, la suba a internet, a un sistema, ¿sí? Y vos vas a la farmacia sin nada, solamente con el DNI. Es muy buena esa también. Solamente con el DNI. Por eso hay un montón de cosas que, si uno las desregula, le simplifica la vida a la gente. Y en la salud, simplificarte la vida o simplificarte los pasos, los procesos, es muy importante. ¿Sí? Porque las personas que están pasando por salud, o sea, digamos, las personas que pasan por problemas de salud, si vos a la vez le agregás problemas de burocracia, les cuesta mucho más resolver sus situaciones. Son personas que ya están vulneradas. Ellas o su familia, ¿sí? ya están pasando digamos, por una situación vulnerable, tanto los enfermos como los familiares. Entonces, es ahí donde el Estado tiene que estar para hacérsela más fácil todavía. Ay, me hiciste acordar a un caso muy particular. Hay miles de casos. No, estoy pero seguro que mío, personal. Yo es estaba la partera, soy mamá, tengo 3 hijos, y estaba la partera y mandó a mi expareja a buscar un papel a no sé dónde, y Claro. estaba la partera con, bueno, en ese momento, no voy a ser muy explícita, es demasiado crudo para mí, y revivir esto también, pero era un momento crítico. No podés mandar a mi en ese momento el papá de mi hija, a buscar un papel, ¿sí? Para que ella después pueda cobrar. Estamos todos locos. Claro, exactamente. Por eso... Además, obviamente, se pagó un montón de dinero, bueno, más allá de lo que... es lo que yo te estaba, digamos, hablando antes. Lo estoy diciendo sin decir, ¿verdad? Pero se entiende, ¿no? Sí, sí, O sea, pero es lo que estamos hablando, digamos, antes. Cómo uno termina en un sistema de salud, termina pagando 4 o 5 veces. Tanto con los impuestos, por un lado, después pagas la obra social, después pagas la prepaga, y después quizás a eso le tenés que sumar que pagas particular. igual eran digamos, tenía mi obra social, y a la vez lo que ejerció sobre mí fue en mala praxis, que ahí quedó el tema. Yo me enfoqué más que nada en la salud de mi hijo, Bueno, en ese momento, digamos, y no tuve ningún testigo. Es muy ¿cómo será el estado de vulnerabilidad en la que están las personas que pasan por problemas de salud que ni siquiera te puedes enfocar en una mala praxis? Imagínate si tenés que resolver un montón de problemas más. que te envía a buscar un papel. Por eso Un es desastre. que el Estado tiene que facilitar las cosas y no hacerlas más complejas, y hay que destrabar todo esto. Hay que destrabarlo, como te dije antes, para hacer que lo mejor del sistema público se articule con lo mejor del sistema privado. No hace falta eliminar a uno para que el otro, digamos, exista. Pueden coexistir perfectamente. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Pueden, digamos, coexistir y articularse para dar lo mejor, o sea, de los dos. ¿Sí? Eso me parece que es un tema súper importante, y que me parece que también, de alguna manera, termina de quitar el fantasma de que el liberalismo quiere privatizar la salud pública. Por supuesto, Porque Javier, eso no es así. Javier Milei y nuestras ideas defienden a la vida, así que eso tiene que quedar más que claro. Wow, buenas noches. Buenas noches. Te quería hacer una pregunta. Sí. La verdad que me encantó la idea de los vouchers. O sea, si no entendí mal, es aplicar la idea de Javier de los vouchers de los colegios al sistema público y privado de hospitales. Sí, sí, sí. O sea, generando una competencia. Exactamente, se podría generar, digamos, eso, o sea, la salud pública, porque Sí. esto también tiene, digamos, que ver, o sea, digamos, la salud pública te puede dar
a vos un voucher para que vos, ese voucher, de alguna manera, lo gastes, por decírtelo, donde a vos te parezca mejor, ¿sí? Si es cierto que es tan buena la salud pública, quedémonos tranquilos. El voucher lo van a ir lo van a ir a gastar a un hospital público. Claro. ¿Sí? Y si el hospital público no está brindando la solución que la persona necesita, por el motivo que sea, ¿sí? Bueno, lo gastará en un efector que se ofrezca, ¿sí? Hacer eso. Entonces puede ser un sistema que le facilite a la gente y en el cual, como lo he explicado antes, coexisten el sistema público y el privado. Sí, no tener a gente haciendo fila toda la noche para atenderse en un lugar público. Sí, no solamente haciendo fila, a veces también te dan turnos para, no sé, dentro de un mes y medio, y el día que llegaste quizás hay paro. Una consulta más. A ver, no entiendo mucho del sistema de salud, pero sí quizás un poquito más del sistema educativo, y por lo que he comprendido, la salud también está en manos de las provincias. Yendo por este hilo de ideas, ¿no? ¿Es necesario hoy tener hospitales nacionales cuando las provincias se ocupan de un sistema de salud propio? Esa es una pregunta buenísima. ¿Sí? Los hospitales nacionales que existen, digamos, puede ser que sea necesario, ¿sí? Sí, sí, para, digamos, políticas nacionales de salud, ¿sí? Pero la mayoría de los hospitales nacionales que existen hoy en día son casi herencias históricas que hemos recibido de la Argentina, ¿sí? No son, digamos, siguen estando o están ahí porque la historia de la Argentina los trajo hasta acá, ¿sí? Pero las provincias, dentro de una manera, la autonomía que tienen, le brindan la salud a la gente que vive dentro de la provincia. Entonces el Estado Nacional no tiene que ser un efector más dentro de la provincia, ¿sí? Claro. Ahora, si vos me decís, bueno, vamos a tener un plan nacional de cirugías de máxima complejidad, lo cual estaría bueno porque, por ejemplo, hay ciertas patologías que son extremadamente complejas, y entonces las provincias no pueden tener un hospital por la casuística, claro. ¿Sí? Entonces vos me decís, bueno, tenemos un hospital que lo ponemos, no sé, en algún lugar recóndito de la Argentina, que se va a ocupar de ciertas patologías de máxima complejidad como un plan nacional. Y bueno, los pacientes que tengan esa patología se reúnen o se derivan a ese hospital, ¿sí? Entonces hay que replantearse los hospitales nacionales si van a funcionar como un hospital más de todos los hospitales o si lo van a hacer para poder, sostener ciertas políticas de salud que las provincias, ya sea por el volumen de patología o por lo que sea, no lo hacen, ¿sí? No tienen que existir por el simple hecho de existir. Sí, como un hospital más común que exactamente, como un hospital de barrio más. Claro, sí. Porque para eso están los hospitales provinciales y para eso están los hospitales municipales también. No te olvides que dentro de las provincias están los hospitales municipales. Ah, también. Claro, o sea, vos vas que pagamos por 3-4 sistemas. A cualquier provincia y vos tenés los hospitales provinciales y al mismo tiempo los hospitales municipales. Bien. ¿Y por qué a eso le tenés que dar un hospital nacional que al mismo tiempo brinda las mismas prestaciones que el hospital municipal o que el hospital provincial? Claro. Sí, es un sistema sobre el otro. Hay una superposición. Que los pagamos nosotros. Exactamente, hay una superposición, ¿sí? De los cuales, por eso es que yo hacía hincapié en que el Estado tiene que hacerlo eficaz al sistema, ¿sí? Sí, no es una cuestión de decir, no, necesitamos más plata, por siempre se cae en esto. Se habla de salud y automáticamente necesitamos más plata. Bueno, fantástico, vamos a darle más plata. Ahora, vamos a ver a qué le vamos a dar más plata primero. Veamos bien, a ver cómo estamos organizados, cómo funciona, qué funciona bien y qué funciona mal. Porque darle más plata a algo que no funciona bien no es la solución. La solución es hacer lo que funcione bien. Y si funciona bien, yo mismo voy y pongo de la mía. No tengo ningún problema. Pero queremos hacerlo en algo que funcione bien y no en algo que funcione mal, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Yo tengo una pregunta para hacerte. ¿No crees que si el Estado
de cierta forma hace funcionar de buena manera, hace funcionar algo, de repente nos volvemos al estatismo, digamos. Si el Estado hace funcionar algo, sí, volvemos de manera eficiente y demás, vamos a necesitar del Estado en algún momento. Al revés. Nosotros ahora estamos tratando de desregular, de quitar peso del Estado, y de repente si el Estado comienza a funcionar, sí, a hacer funcionar las cosas. Sí, que funcionen mejor, digamos, que otros, y que la competencia haga, bueno, en ese caso, ¿estaría mal? Si funcionan mejor, bueno, funcionan mejor. Digamos, en definitiva, la salud o la vida es algo que todos lo vamos a querer. Entonces, mi sueño es realmente que nosotros podamos tener un país que no necesite del Estado directamente, que no necesite ningún tipo de intervención, que seamos libres realmente, que nosotros tengamos la solvencia económica para poder gestionar donde se nos plazca lo que queramos. Por eso, entonces, yo te decía antes, plantear el Estado más que nada como como alguien que se ocupe de la regulación y no como un efector de salud. Perfecto. ¿Sí? Se entiende la idea. Entonces, que hagan los hospitales más eficientes a través de ciertas regulaciones o de ciertas desregulaciones, y que le den autonomía a los hospitales para poder competir con los privados. Bien, ¿sí? Buenísimo. Y eso no va a dejar afuera a la gente sin cobertura. Todo lo contrario. Todo, digamos, no tiene por qué suceder eso. ¿Sí? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Bien. Antes que nada quiero felicitarlo por la charla que dio, me encantó. Bueno, muchas gracias. Y es un honor tenerlo acá. Muchas gracias. Mi pregunta era saber su opinión sobre que los municipios gastan lo mismo en cultura que en salud. ¿Qué siente usted como médico? Porque sacando la política, los médicos son lo mejor, una de las mejores cosas que tenemos, que ponen todo el tiempo de su vida para salvar otras vidas. ¿Qué siente con eso? ¿Qué opina de eso en realidad? ¿No? ¿Qué opina? Y primero que nada, creo que habría que definir bien qué es cultura, ¿sí? Porque hoy en día se habla de cultura a una serie de cosas que quizás yo no sé si realmente son cultura o si son entretenimiento, ¿sí? Entonces habría que definir muy bien eso. Y segundo, creo que hay que establecer prioridades, ¿sí? Hay cosas básicas que hay que, digamos, establecer porque no va a existir ninguna cultura si la gente está enferma. ¿Sí? No hay forma de que la gente ni siquiera disfrute de la cultura si la gente se está muriendo. Entonces, creo que sí o sí necesitamos establecer órdenes y prioridades en la vida, como todo, ¿sí? Como todo. Yo esto te lo voy a plantear a vos de otra forma. Suponete que yo te doy a vos 1.000 pesos, ¿sí? Y vos estás enfermo. Y yo te digo, bueno, vos podés elegir, te lo podés gastar en ir a un espectáculo a verlo, o te lo podés gastar en salud. ¿Vos qué vas a hacer? Salud. Bueno, creo que digamos, la respuesta, ¿sí? De todas maneras, no es un tema de competencias. No quiero decir, digamos, con esto que digamos, la salud es más importante que la otra cosa. Creo que es un tema de prioridades, ¿eh? Es un tema sí o sí que de alguna forma merece establecer las prioridades. ¿Qué cosas son más importantes? ¿Qué cosas nos van a hacer mejor como país? ¿Qué cosas nos van a hacer más fuertes, más sanos? La salud, la educación, sin lugar a duda, tienen que ser prioridades sobre un montón de otras cosas, ¿sí? Y sin querer con esto desmerecer para nada otras cuestiones que a todos nos gustan, porque la realidad es que nos gustan a todos, ¿sí? Pero bueno, tenemos que saber, como tantas veces se ha dicho, que los recursos no son infinitos, son finitos, y son mucho más finitos de lo que nosotros pensamos. Entonces, bueno, gastémoslo en un orden inteligente, y más que inteligente, en un orden en el cual nos permita vivir la vida, no en un orden que no nos permita eso, ¿sí? Excelente.
Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien. Mi pregunta es más bien coyuntural. Tiene que ver con la problemática del Garrahan. Yo considero que la respuesta que dio el gobierno fue positiva, pero me gustaría saber su opinión, si fue buena y por qué piensa que fue buena. En principio, te voy a ser completamente sincero, yo con el tema del Garrahan en particular no estoy del todo interiorizado, en particular en lo que pasó en los últimos días. Sí conozco, porque dentro del ambiente de la medicina conozco ciertas problemáticas que hay, Claro. que tienen que ver con los sueldos de los residentes, por ejemplo, que es un tema que se estuvo, digamos, charlando Correcto. tiempo. Bueno, me parece que la respuesta que dio fue muy positiva, ¿sí? Actualizando los sueldos a un valor que está muy por encima de lo que estaba, pero a la vez, y esto no es o sea, no quiero que esto se interprete como una chicana política, pero a la vez quiero contarles que hace 3 o 4 años esos mismos sueldos en dólares eran de menos de la mitad de lo que están reclamando, digamos, ahora. ¿sí? Claro. Sí. Eran de más o menos unos $300 a valor del dólar que se conseguía. ¿sí? Perfecto. Y a valor de hoy eran 700 u 800 dólares. ¿sí? Bueno, ahora eso se actualizó. ¿sí? Creo que va a estar algo así como $1.000 Sí. dólares o algo por el estilo. Y estoy seguro, o sea, lo que me encantó fue la respuesta rápida del gobierno. ¿sí? Porque la verdad que estos conflictos en otras situaciones son batallas crónicas, peleas eternas que llevan a 1000 discusiones, 1000 cosas, y el gobierno lo resolvió rapidísimo. Exacto. Rapidísimo, súper expeditivo, de una buena manera, y estoy seguro, pero segurísimo, que no solamente que lo resolvió, sino que a partir de acá va a ser un tema en el cual va a empezar a prestar más atención. ¿sí? Lo que pasa es que en la Argentina que tenemos, y en la Argentina que de alguna manera nos llegó, tenemos tantos problemas, que resolverlos es complejo por el tema de que te van surgiendo problemas y a veces lo urgente no da tiempo a lo importante. ¿sí? Te van surgiendo problemas que son más urgentes y entonces lo importante, bueno, queda relegado a un plano de decir, bueno, salí corriendo para allá y había un problema que estaba allá. ¿sí? Exacto. Sí. Pero yo creo que la respuesta fue, digamos, positiva. Y me parece muy bien, digamos, el aumento que se les dio. Los residentes son los motores de los hospitales, y aparte de eso, esto te lo digo como, digamos, experiencia personal. Los residentes muchas veces son médicos que vienen del interior a vivir acá. ¿sí? Vienen acá para formarse. Entonces Bien. tienen el gasto agregado de tener que pagar un alquiler. ¿sí? Bien. Y eso les genera un costo de vida que quizás es mucho más alto para otra persona que trabaja acá, ¿sí? Claro. o que vivió toda su vida acá. Entonces, bueno, tienen el problema de que quizás ganaban poco y a la vez gastaban mucho. ¿sí? La realidad es que el residente no tiene tiempo en qué gastar su plata. ¿sí? Porque vivís Por la adentro carga laboral, del hospital, sí. vivís adentro. ¿sí? Sí. Y me parece muy bien que se fomente los residentes y creo que creo que la respuesta que el gobierno dio en cuanto a este tema de los residentes es una muestra clara y concisa de que a Milei y al gobierno de Milei la salud le interesa y la medicina le interesa. Creo que lo vimos ahí, ¿sí? Porque quizás si le interesara cerrar los hospitales, como algunas veces se ha planteado, o privatizarlo, lo hubiera resuelto por ese lado. De hecho, no, esto la verdad que este hospital no funciona bien, hay mucho problema acá, lo cerramos, lo privatizamos. En ningún momento se barajó esa posibilidad. ¿sí? Y a la vez, este conflicto, viste, yo te hablaba mucho de las auditorías, Sí. llevó a encontrarse con cosas que quizás mucha gente no sabía. Claro. ¿sí? Como la cantidad de personal que no es médico, que estaba trabajando, que quizás superaba al personal médico, ¿sí? Perfecto. U otros sí. temas que serían buenísimos que todos sepamos qué es lo que pasa. Exacto. Ya que tanto nos interesa la salud pública, porque realmente nos interesa y que tanto la queremos Sí. y de la cual estamos contentos y orgullosos, bueno, cuidémosla. Exacto. Hagámosla parte nuestra, cuidémosla y fijémonos, el hospital público que queremos y que amamos, bueno, vamos a cuidarlo viendo a ver qué estamos haciendo acá,
cómo se gasta, qué prestaciones brinda, cuáles no, cuál es la respuesta que da. Perfecto. ¿sí? Sin caer en casos, digamos, puntuales, porque no va a faltar nunca el que viene con la historia de sí, a mi tía en el año 97 la salvaron en el hospital público, por eso es lo mejor del mundo. Sí, bueno, fantástico. Claro. Pero hagamos también una visión macro del hospital, de qué es lo que pasa en ese hospital, cómo funciona, ¿sí? Sí. Para mejorarlo. Que en Perfecto. definitiva es lo que se hizo. ¿sí? Excelente. Muchísimas gracias. No, por favor. Bien. Y la visión de los pacientes también es buena, Es fundamental. considerarla. Digamos, nadie te puede contar mejor qué tan bueno o qué tan malo es un hospital que los pacientes. Ujú. ¿sí? Eso es un Claramente. punto, por eso la satisfacción del paciente, que tiene que ver con un montón de cosas, no solamente con que se está contento porque le sonrieron, ¿sí? Es algo que también tenemos que tener en cuenta. Es la vida, por eso es un tema tan sensible y Porque delicado. No, porque muchas veces cuando uno habla en salud sobre satisfacción, parece que estás hablando de si el paciente está contento o no. Y No, la verdad no, que no. alguien que no le han resuelto el problema en tiempo y forma no va a estar satisfecho. Entonces ahí ya tenés un indicador muy fuerte, ¿sí? Es que mientras, si uno tiene una patología y la deja estar y ese médico que estaba encargado no te atendió en el momento justo como correspondía, y no quiere decir que si sonreía o no sonreía, si me trató bien o mal, sino Exactamente. si me dio la respuesta que necesitaba en el momento justo para poder evitar consecuencias mayores según la patología que llegó con la que llegó el paciente. O sea, vuelvo, es la vida, ¿no? O sea, Seguro. Pero no es eso o no, sino... No es solamente, digamos, el médico, es todo un sistema, digamos, Sí. el médico es uno de los actores dentro del sistema de salud, ¿sí? Después hay una cantidad impresionante de gente más alrededor, Ujú. ¿sí? Que es muy importante que funcione bien para que el médico pueda hacer su trabajo. Porque también, si el médico tiene que dejar de hacer el trabajo de médico para empezar a hacer un montón de otros trabajos que no son de médico y para la cual hay gente que estaba, digamos, asignada, y bueno, obviamente llegás a la atención médica. Quizás desde no poder interpretar bien un resultado y tener que la familia del paciente encargarse de interpretarlo. Digo, hay muchas personas también que ya no confían en la salud que se preste, digamos, en la prestación de salud que se brinda, entonces terminan investigando, incursionando dentro de la medicina para poder entender tal o cual Seguro. asunto. Hay cierta desconfianza también sobre el sistema hoy como está planteado, por eso es Seguro, tan por importante eso- escuchar a los pacientes. Por eso también o me las parece familias. importante establecer un sistema de competencias. Sí. Para que el paciente, dentro de la libertad que tiene, dentro de la autonomía que tiene, que el paciente pueda elegir, que no esté preso Ujú. o cautivo dentro de un subsistema. Que el paciente pueda elegir, bueno, a ver qué es lo mejor para él, ¿sí? Que eso tiene que ver con de una manera, la libertad de cada uno y la autonomía de cada uno. Ujú. O sea, lo que sí quiero decirles a todos, más que nada a las personas, esto no es un mensaje político, es un mensaje que tiene que ver con los usuarios del sistema de salud, ¿sí? Decirle que no nos quedemos conformes con lo que tenemos, que está bueno, ¿sí? Lo que tenemos está bien, no es lo peor del mundo, pero se puede mejorar. Entonces no nos quedemos con esto, vayamos por más, busquemos la forma de mejorarlo, ¿sí? Que seguramente se puede mejorar, y seguramente el liberalismo, así como ha mejorado una serie de cosas que no tienen que ver con la salud, como son la economía, como son la política y un montón de cosas más, en las cuales cuántos mensajes de miedo recibimos antes y cuántas veces nos dijeron que iban a pasar cosas atroces en la economía por aplicar las ideas de la libertad, que iban a pasar cosas atroces en la sociedad por aplicar las ideas bueno, nos van a decir que van a pasar cosas atroces en la salud por aplicar las ideas del liberalismo. Y está claro que eso no va a ser así. Muy Y bien. está claro que en caso de que suceda algo que no esté bueno, la misma gente le va a poner freno. Eso es algo que es así. Muy bien, Así que Juan. bueno, los Bueno. invito a todos a... Hay un video de Milei que me gusta, en la cual dice, bueno, que él viene a proponer ciertas cosas, pero que nosotros tenemos que levantar la cola de la silla y poner lo nuestro también. Entonces cada uno de nosotros también tiene que poner algo para que la salud y para que el sistema de salud mejore. Bueno,
Hoy estamos justamente al revés, con la cola en la silla, tratando de transmitir un mensaje a todo aquel que nos esté escuchando, los presentes, y Seguro. es otra forma de levantar la cola y sentarla y hacer algo. Seguro. Así que bueno, sacamos un poco este tema de que el liberalismo es malo también en la salud. Seguro. Juan, encantada de conocerte. Muchísimas gracias. Esto me parece que aporta Igualmente. un montón. Seguro. Así que tu tiempo es totalmente Bueno, productivo. les agradezco mucho y también me ofrezco, si quieren, otra vez que, digamos, que venga para hablar sobre sobre algún tema en particular que tenga que ver con salud. Con mucho gusto, me acerco, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Agradezco Muchas gracias. la presencia, la predisposición y gracias a todos los presentes, gracias a vos que estás ahí escuchándonos. Esto ha sido por hoy, todo por hoy, así que nos vemos en el próximo Libertarian School. Si querés, podés ingresar en la página www.libertarianschool.com y repetir esto. Gracias.